Un tiempo con Dios para meditar todo el día. La sabiduría de Dios y la nuestra. Y leemos en la carta de Santiago, en el capítulo 3, versículo 17. Y dice la palabra de Dios: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría de Dios y la nuestra, qué gran diferencia, porque Dios es la fuente y nosotros somos canales. La sabiduría es Dios. Dios es quien nos enseña. Dios no necesita aprender. Dios nos enseña a nosotros. Y por eso es importante ver la diferencia tan grande. Y esto viniendo a mi corazón de que muchos hablan que Dios y nosotros somos iguales o somos diositos. Y esto no es cierto. Hay una gran diferencia entre Dios y nosotros, entre su fidelidad y la nuestra, entre su justicia y la nuestra, entre su bondad y la nuestra, y obviamente entre su sabiduría y la nuestra. Hay un abismo inmenso entre la sabiduría de Dios y la de nosotros los hombres, porque tenemos un conocimiento, un pensamiento, una idea de la sabiduría totalmente diferente a lo que la palabra nos enseña. No de nuestra sabiduría, la que el mundo cree que es sabiduría, porque no es sabiduría. Sabiduría significa conocimiento, pero aplicado a nuestras vidas. De nada nos sirve saber muchas cosas, pero no hacerlas. Eso no nos hace sabios. Y un ejemplo claro fue Salomón, lleno de toda la sabiduría que al final no aplicó. Tenía tanto conocimiento que al final no aplicó a su vida. Y escribe el libro de Eclesiastés apartado de Dios, en un estado almático, donde él siente que ya no hay valor en la vida de nada. Claro, obviamente, porque ya no estaba la presencia de Dios con él, por él haber pisoteado el conocimiento que Dios le había dado, que en un tiempo él aplicó, pero que después, dice la palabra de Dios, se dejó llevar por el amor de las mujeres a las que él amó y siguió los dioses que ellas seguían. La sabiduría de Dios, mira lo hermoso, todo lo que me dice que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cuántas cosas hermosas nos muestra lo que es la sabiduría de Dios. Si me preguntaran de un significado de la sabiduría de Dios, bueno, no sé completamente, pero algo es que la sabiduría de Dios nos ayuda en nuestra vida a tomar las mejores decisiones y a vivir conforme a su voluntad. La sabiduría de Dios es la que cuando está en nuestra mente y en nuestro corazón nos ayuda a decir sí donde hay que decir sí, no donde hay que decir no, a poder apartar lo que no nos sirve, pero poder traer lo que necesitamos. La sabiduría de Dios es tener parte de la mente de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, y poder saber qué hacer en cada situación, poder saber cómo actuar, poder saber qué decir. Eso es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, mira todo lo que es buena, pacífica, amable, benigna, misericordiosa, llena de frutos, sin hipocresía. ¡Wow! ¿Cómo conseguimos esta sabiduría? Bueno, primero, llegando a los pies de Cristo, aceptándolo como Señor y Salvador. Segundo, a través del conocimiento de la palabra. Yo acepto a Cristo, pero necesito empezar a conocer la palabra. Eso me habla de una iglesia local. Tener un don ministerial que me enseñe de su palabra, como lo que hacemos en estos tiempos con Dios, para meditar todo el día. Y seguido, paralelo, conjunto, al mismo tiempo que estudio y aprendo, una vida de oración. Esto me enseña y me ayuda a conocer la voluntad de Dios. Hagamos un pequeño resumen de la sabiduría de Dios en la palabra. Nos muestra fortaleza, consuelo, orientación en momentos difíciles. Encontramos muchos textos que hablan acerca de la sabiduría de Dios y cómo aplicarla, cómo Dios nos enseña. Cuando vemos aquí en Santiago capítulo 3, nos muestra
que hay otros tipos de sabiduría. Dice el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muéstrelo por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y pleitos entre vuestros corazones, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contenciones, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y de ahí viene el texto encabezado, la de Dios es pacífica, amable, pura, benigna, misericordiosa, llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Qué hermoso es ver cómo es la sabiduría de Dios, cómo aplica a nuestra vida. Proverbios 8:12 dice que la sabiduría es una persona amistosa que mora con el consejo y el entendimiento es un consejero bien. Cuando somos obedientes a la palabra de Dios, la sabiduría de Dios está en nuestra vida y Él nos lleva por el camino correcto. Él es el que nos ayuda a no desviarnos, pero somos nosotros los que necesitamos caminar por ese sendero que Dios nos da. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, que los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 4:5 dice que adquiere sabiduría e inteligencia y nunca te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca, dice el Señor. Romanos 11:33 dice que profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Vemos cómo nos muestra la palabra de Dios tantas cosas acerca de la sabiduría. Algo adicional en primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18 al 20, dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre nosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Increíble el Señor cómo habla de la sabiduría humana. Tener sabiduría no es conocer mucho. No son las personas que tienen un coeficiente intelectual altísimo en este mundo. Ellos no son sabios. Ellos tienen conocimiento, tienen ciencia, pero no tienen sabiduría. La sabiduría solamente viene a través de el conocimiento, pero no del mundo, sino del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando Dios nos enseña quién soy, a qué vine a este mundo, cuál es el propósito, qué es el reino de los cielos, qué es la eternidad, qué es el infierno, qué es el cielo, qué es un ángel, qué es un demonio, quién soy yo, quién me creó, cómo me creó, para qué me creó, hacia dónde voy. ¿Qué tiene Dios para mí? ¿Qué es el trono de la gracia? ¿Qué es este mundo? Tantas preguntas que nos hacemos que Dios las tiene en su palabra. Allí nos da el conocimiento, pero nos da también la sabiduría, nos enseña cómo aplicar ese conocimiento para que nos volvamos sabios, para que nos parezcamos un poquito a Dios. Tenemos que parecernos a Papá Dios porque todos sus atributos, la mayoría son dados para que nosotros también los podamos ejercer. Y de la sabiduría, Dios nos lo ha dado. El Señor dijo que si alguno es falto de sabiduría, pídasela a Dios, el cual la da sin reproche y en abundancia. Él es la sabiduría. Por eso, si necesitamos sabiduría para tomar decisiones, podemos pedírsela a Dios. ¿Y cómo sabemos cuándo nos va a responder y cómo? Bien, su palabra nos enseña. Necesito estar conectado a aprender de su palabra. Necesito que me enseñen de la palabra. Y en oración Dios me confirma esas enseñanzas. Vemos aquí Pablo cómo nos enseña que acerca de la sabiduría del mundo, y pues no es nada halagador ni nada hermoso estas palabras, porque pensamos que entre más títulos, doctorados, tener el pénsul más alto, maestrías, y no con esto estoy diciendo que estudiar sea malo, no, para nada. Entre más alto podamos llegar mejor, pero esto no lo podemos tomar como sabiduría. Esto no es sabio, esto no es tratar de aplicar mi vida con lo que yo conozco del mundo y con una
tratar de fumar aptitudes en mi vida para ejercer una labor. No. Vemos que no es así ante los ojos de Dios. La sabiduría humana, Él dice que es insensatez para Dios, pues siempre conlleva al orgullo, a la altivez. Es donde vemos, yo he hecho, yo tengo, yo he podido, yo he logrado. Y Dios no está en la ecuación. Por eso es insensatez lo que nombra la palabra de Dios. Sabemos que la verdadera sabiduría viene de Dios, de lo alto. Toda buena dádiva viene de lo alto y la sabiduría es un buen regalo de Dios. Viene también del trono de la gracia, del Padre de las luces, en que no hay mudanza ni sombra de variación. Y es hermoso poder ver el alcance de esta palabra. La palabra dice que el temor al Señor es el principio de la sabiduría, como lo vimos. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, Proverbios 9:10. Dios lo ha repetido una y otra vez, aún en medio de sus profetas. Mira Job, dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra, dijo, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Ahora, el hombre sabio se apartará del mal y adquirirá la sabiduría divina. No se puede. La sabiduría que proviene de lo alto solo viene cuando estamos conectados con Dios, pues los pensamientos más grandes que necesitamos solo los tiene Dios. Los pensamientos y los caminos de Él son más altos que los de nosotros. Y en nuestro caminar y en nuestro pensar diario necesitamos saber cómo Dios piensa, cómo Dios actuaría en si estuvieran en nuestros zapatos, por así decirlo. ¿Qué haría Él? Porque obviamente lo hace todo perfecto. ¿Qué pensaría Él? ¿Qué diría Él? ¿Cómo actuaría Él? Y conforme a eso es que necesitamos saber tú qué piensas, Señor. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué quieres que haga? ¿Tú quieres que vaya? ¿Tú quieres que diga? ¿Tú quieres que entre? ¿Tú quieres que salga? ¿Cómo lo harías tú, Señor? Porque he enseñado que ya no estamos para pensar si es bueno o es malo, sino si nos edifica o no nos edifica. Temer a Dios significa tomar su palabra como guía para la vida. Significa una vida de abnegación sin reservas, una obediencia total a su palabra. Poner nuestra confianza en Jesucristo. No hay decisión más importante que podamos tomar que entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Y eso es, cuando lo hacemos, ahí comienza nuestro camino, ahí comienza nuestro proceso de poder adquirir la sabiduría que viene de lo alto. Llego a Cristo y cuando mis decisiones y mi vida hasta el día de hoy veo que no tienen muchos frutos buenos, en unos sí, en otros no. Bueno, en los que no, ahí es donde tengo que entrar y decir, Señor, ¿por qué mi vida no da fruto en esto? ¿Por qué mi vida no es pacífica en esto? ¿Por qué no es pura? ¿Por qué no es amable? ¿Por qué no es buena? ¿Por qué no es misericordiosa? ¿Por qué no es en ella hay hipocresía? Estoy leyendo lo que dice Santiago 3:17. ¿Por qué, Señor? Ayúdame. Ayúdame para que a través de tu sabiduría pueda cambiar todo esto, Señor. Pueda tomar las mejores decisiones y pueda dar fruto, Señor. Pueda entender que lo que estoy haciendo lo estoy replicando porque viene de lo alto y viene a mí como hijo a través de Jesucristo. La sabiduría de Dios es el amor de Dios reflejado en nuestras vidas. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por un día más, por tu palabra. Delante tuyo comprendemos nuestra ignorancia, Señor. Los que en alguna vez creímos que éramos sabios, que no las sabíamos todas, que solos podíamos, pero vemos cuán necios somos. Hoy te damos gracias, Señor. Hoy podemos decirte cuánto te amamos, cuánto necesitamos tu palabra, cuánto necesitamos meditar en ella para adquirir conocimiento y por medio de ese conocimiento adquirir sabiduría. Gracias, bendito Dios. Gracias. Y hoy, como dice tu palabra, hoy necesitamos sabiduría. Hoy te pedimos a ti sabiduría. Tú la das abundantemente y sin reproche. Hoy necesitamos sabiduría y necesitamos reconocer
que sin tomar tu palabra en nuestras vidas, Señor, seguiremos tomando malas decisiones, seguiremos equivocándonos y seguiremos trayendo dolor a nuestra vida. Por eso gracias, papá, por cada tiempo con Dios, gracias por cada enseñanza y gracias por tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad. Te amamos y te bendecimos, Padre, y entregamos este tiempo, nuestras vidas, este día, todo lo que haremos en tus manos, habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.